Capítulo 4. Como le dije en ocasión de nuestra primera entrevista, según recordará, en una época de mi vida, las deudas considerables que había contraído me llevaron a la prisión. No considero necesario darle mayores detalles acerca de lo que hizo Marta Petrovna en esa oportunidad. Bástele saber que obtuvo mi libertad a peso de oro. Parece mentira que una mujer pueda perder la cabeza hasta ese punto cuando está enamorada de un hombre. A pesar de su falta de instrucción, mi difunta esposa era inteligente y honesta a carta cabal, aunque en extremo celosa. Antes de nuestro enlace se avino a convenir conmigo una especie de pacto, no sin que se produjeran varias escenas borrascosas, y lo cumplió con la mayor fidelidad durante el tiempo que duró nuestra unión. Fui lo bastante desvergonzado, más que franco, para hacerle presente que no le podría ser fiel en absoluto. Esta confesión desencadenó en ella las furias del Averno, pero creo que mi cinismo le agradó en cierto modo, puesto que me previene de antemano. Es que no quiere engañarme, se habrá dicho. Y para una mujer celosa, esto es lo esencial. Después de torrentes de lágrimas y de inacabables reproches, aceptó un contrato puramente verbal. Yo no la abandonaría jamás y sería siempre su esposo. No la dejaría sin su permiso y no tendría una amante fija. En compensación, me autorizaba a tener relaciones con alguna que otra sirvienta de la casa, mas debía ponerlo en su conocimiento en secreto. Tenía que abstenerme de enamorarme de cualquier mujer de nuestra condición, y por último, en el caso de que, Dios no lo permita, se apoderara de mí una pasión más seria, debía confesárselo a ella. En lo que concierne a este último punto, Marta Petrovna no experimentó jamás la menor inquietud. Era una mujer inteligente, y por lo tanto solo podía considerarme un libertino, capaz de mariposear alrededor de las mujeres, pero no concebir una pasión profunda y verdadera. Pero una mujer inteligente es una cosa, una mujer celosa otra. Esa era la desgracia. Además, para juzgar a alguien con imparcialidad conviene librarse de antemano de ciertos puntos de vista y de ciertos hábitos cotidianos con respecto a la gente y a los objetos que nos rodean. Recurro a su buen sentido más que a cualquier otra cosa. Es posible que haya oído decir un sinnúmero de sandeces acerca de mi difunta esposa. En realidad no carecía de defectos y manías ridículas, pero sin embargo, lamento sinceramente, no temo decirlo, los innumerables disgustos que le he ocasionado. Esto basta, según creo, como oración fúnebre, pronunciada por el más tierno de los esposos a la memoria de la más tierna de las esposas. Cuando se producía alguna escena, me limitaba a guardar silencio la mayor parte del tiempo y no daba asidero a las explosiones de cólera. Mi actitud caballeresca daba casi siempre buen resultado y al mismo tiempo complacía a mi mujer. En ciertos casos hasta llegó a sentirse orgullosa de mí. A pesar de lo expuesto, no logro digerir esa historia con su hermana. ¿Cómo se atrevió a emplear como institutriz en su casa a una joven tan hermosa? Me lo explico solamente por el hecho de que Marta era impresionable y fácil de conmover. Se habrá prendado de Abdosia. Prontamente comprendí que las cosas iban por mal camino. Y piense usted lo que quiera. Me propuse no mirar siquiera a su hermana y cambiar con ella solo las palabras indispensables. Pero su misma hermana dio el primer paso, aunque esto le parezca imposible, y hasta Marta Petrovna se enfadó conmigo porque me mostraba indiferente cuando se deshacían elogios de ella en mi presencia. No comprendo cómo pudo proceder de ese modo. Bien entendido, mi mujer contó a su hermana todo lo que sabía de mí. Tenía la pésima costumbre de divulgar los secretos de familia y de quejarse de mi comportamiento con todo el mundo. ¿Cómo iba a desperdiciar la ocasión de atraerse una aliada tan encantadora? Presumo que en sus conversaciones no hacían más que hablar de mí, y sin duda Abdosia llegó a conocer todos esos chismes y esas historias más o menos secretos que corren a mi respecto. Hasta apostaría a que usted está al tanto de ellas. En efecto,
Lujín lo acusaba de haber causado la muerte de una menor. ¿Es cierto eso? Le ruego que no remueva esas pestilencias, replicó Svidrigailov con brusquedad y desagrado. Si tiene real interés en saber de dónde proceden todas esas estupideces, se lo diré cuando llegue el momento. Por ahora, habló a sí mismo de un sirviente que tenía usted en el campo, pretendiendo que causó su muerte. Terminemos con este asunto, le ruego, interrumpió Svidrigailov perdiendo la paciencia. ¿No se trata del mismo sirviente que después de su muerte se le apareció para alcanzarle y llenarle la pipa? Usted me lo contó. Svidrigailov lo miró y el joven creyó ver pasar por sus ojos como un relámpago, una expresión de burla demoníaca. Pero el otro se contuvo y respondió con bastante cortesía. En efecto, se trataba del mismo. Ya veo que todo esto le interesa mucho, por lo que, apenas se presente una ocasión propicia, trataré de satisfacer su curiosidad en forma amplia y detallada. Que el diablo cargue conmigo. Si sigo así, pronto me convertiré en un personaje romántico a los ojos de algunas personas. Juzgue si no le debo un cirio de gran tamaño a Marta Petrovna por haber propalado todas esas historias. No me atrevería a opinar acerca de la impresión que causé a su hermana, pero el procedimiento que ella siguió conmigo fue por completo ventajoso para mí. A pesar de su incomprensible repugnancia y de mis maneras ásperas, terminé por inspirarle compasión, la compasión que se siente por un hombre perdido. Ahora bien, cuando una joven abriga piedad en su corazón, está en peligro. No dejará de empeñarse en salvar, en inculcar buenos principios, intentar la conversión de un alma descarriada, exhortando al interesado a que lleve una vida más digna y noble. No se le escapará a usted todo cuanto puede imaginarse en este orden de ideas. Desde el primer momento comprendí que el pájaro concluiría por meterse solito en la jaula, y a mi vez dispuse mis baterías. No frunza el entrecejo, Rodión. Le consta que todo quedó en agua de borrajas. He de decirle que siempre lamenté que su hermana no hubiese nacido en el segundo o tercer siglo de nuestra era, hija de algún príncipe reinante o de algún procónsul o gobernador del Asia Menor. Sin duda habría sido una de esas mujeres que sufrieron el martirio, y casi me atrevo a afirmar que habría sonreído cuando las tenazas enrojecidas al fuego le hubiesen despedazado las carnes. Ella misma se habría buscado la oportunidad de ser sometida a tortura. En el cuarto o quinto siglo se habría hundido en las soledades de Egipto para vivir 30 años alimentándose de raíces, exaltaciones y visiones. Espera que llegue el momento de sacrificarse por alguno y aspira a convertirse en víctima redentora de las culpas ajenas. Sería muy capaz de arrojarse por una ventana si se le privara de todas las oportunidades de hacerlo. He oído hablar de un cierto señor Razumikin. Según me han dicho, se trata de un joven razonable, como su nombre lo indica, y que probablemente ha egresado de algún seminario. Bien, que vele por su hermana. Creo haber comprendido el carácter de Abdosia y me envanezco de ello. Mas cuando aún no se conoce muy bien a las personas con las que se está en relación, es fácil incurrir en error o cometer alguna imprudencia. ¿Qué diablos? ¿Por qué será tan hermosa? No fue culpa mía. Me sentí arrastrado por un irresistible transporte de pasión. Abdosia es de un pudor inaudito, inverosímil, a pesar de su espíritu tan amplio y tan comprensivo. En ese entonces había en nuestra casa una sirvienta, una joven aldeana de otro pueblo llamada Paracha, muy bella pero estúpida como ella sola. Un día que me permití algunas libertades con ella, provocó un escándalo horrible en la casa con sus gritos y sus lágrimas. Abdosia se las compuso para encontrarme a solas en el jardín, y con los ojos llameantes me exigió que dejara en paz a la pobre Paracha. Era la primera vez que hablábamos sin testigos. Como es natural, le prometí todo lo que quiso, tratando de aparentar la mayor confusión y arrepentimiento
por mi villana conducta. Le aseguro que desempeñé mi papel a la perfección. A partir de ese momento comenzaron las citas y los conciliábulos, las lecciones de moral y las recomendaciones, las súplicas y hasta las lágrimas. Sí, hasta las lágrimas. Obsérvese hasta qué punto llegan las jóvenes cuando se proponen catequizar a un hombre. Como es lógico, achaqué todos mis errores al destino. Me hice pasar por un hombre sediento de verdadera claridad y puse en juego un medio supremo e infalible para llegar al corazón de las mujeres. Un medio que no engaña a ninguna y que, sin embargo, da óptimos resultados con todas. Se trata de la adulación. Nada es más fácil de practicar que la sinceridad y nada más fácil que la adulación. Sí, por desgracia, se desliza en la sinceridad la más leve nota falsa, se produce enseguida una disonancia, con el escándalo consiguiente. Que en la adulación todo sea falso, de la primera nota a la última, poco importa, siempre resulta agradable, se la escucha con placer, un placer poco elevado, sin duda, pero placer al fin. Y por grosera que sea la adulación, la mitad por lo menos de lo que encierra parece cierta al interesado. Esto ocurre en todas las clases sociales. ¿Sería posible seducir a una vestal recurriendo a ella? ¿Qué decir entonces del común de los mortales? No puedo recordar sin reírme cómo seduje cierto día a una mujer que amaba a su esposo, a sus hijos, y parecía la personificación de la fidelidad conyugal. No obstante, fue tan fácil que resultó hasta ridículo. Toda mi táctica consistió en mostrarme en todo momento como agobiado por sus virtudes y en adoración ante su castidad. La adulaba de manera desvergonzada. Apenas lograba obtener de ella una mirada, un apretón de manos, me reprochaba haberle arrancado a la fuerza esa leve demostración, venciendo su resistencia, y le repetía que en su inocencia no había podido percatarse de mi perfidia, que era un infame y un desalmado. Bien, logré mis fines, y la dama en cuestión quedó por completo persuadida de que era casta y pura, que continuaba cumpliendo sus deberes y obligaciones, y que, si había alguna falta, era imputable únicamente al azar. No puede imaginarse qué disgusto le di cuando le declaré mi absoluta convicción de que había buscado el placer tanto como yo mismo. La pobre Marta Petrovna era asimismo muy sensible a la adulación, y puedo afirmar que no habría dependido más que de mí el que me legara todos sus bienes y hasta que los traspasara a mi nombre, aún en vida. Svidrigailov bebió una copa de champaña y prosiguió. No se moleste si pretendo que los mismos efectos comenzaron a hacerse sentir sobre Avdotia, pero eché a perder todo el asunto con mi estupidez y mi impaciencia. El ardor con que la mirada le causaba desagrado debía verse en mis ojos, cada vez con mayor claridad, una llama de pasión que terminó por serle odiosa. Sin entrar en otros detalles que carecen de importancia, le diré que tuvimos un cambio de palabras, y desde entonces cometí error tras error. Comencé a mofarme en forma grosera de su procedimiento y de sus pretensiones de querer catequizarme. Paracha volvió a entrar en escena, acompañada de otras mujeres. En una palabra, la casa se transformó en una verdadera Sodoma. Si hubiera visto los ojos de su hermana, Rodion, sabría de qué manera son capaces de relampaguear. Poco importa que en este momento esté ebrio y que acabe de ingerir otra copa de champaña. Le digo la verdad, le aseguro que sus miradas me perseguían hasta en sueños. Llegué al extremo de no poder soportar su presencia y hasta creí que iba a sufrir un ataque de epilepsia. Nunca hubiera imaginado que pudiese llegarse a tal estado de exaltación. Se hacía indispensable en absoluto para mí una reconciliación con Avdotia. ¿A qué absurdos pueden conducir la rabia y el despecho a un hombre, Rodion? No emprenda jamás nada en ese estado, considerando que en resumidas cuentas, Avdotia era una pobretona. Dispénseme usted, no tenía el propósito. La expresión no tiene importancia. Dicho de otro modo,
estaba reducida a vivir de su trabajo, que tenía a su cargo a su madre y a usted. No se enfade. Resolví ofrecerle todo el dinero que poseía, unos 30.000 rublos, para decidirla a huir conmigo a esta ciudad o a cualquier otra parte. Como es natural, le juré eterno amor, felicidad. Le hice 1000 promesas, qué sé yo. Créame si quiere, pero le aseguro que si en esa época me hubiera dicho degüella o envenena a Marta Petrovna y cásate conmigo, lo habría hecho enseguida sin la menor vacilación. Pero todo concluyó con la catástrofe que usted conoce. Puede usted juzgar el grado de mi exasperación al saber que Marta había descubierto a ese innoble y rastrero Lujín y que planeaba hacerlo casar con su hermana, lo que en suma no hubiese diferido mucho de mis proposiciones. ¿No le parece? ¿No es exacto? Noto que me escucha con suma atención. ¡Qué joven interesante! Svidrigailov asestó un puñetazo a la mesa. Estaba un poco congestionado, y Raskolnikov advirtió que el champaña, aún tomado en poca cantidad, comenzaba a producir en él un efecto desastroso. Resolvió aprovechar esa circunstancia. Estaba tratando con un individuo peligroso del que tenía que desconfiar. Después de todo cuanto me acaba de referir, estoy plenamente persuadido de que ha venido a San Petersburgo con ciertas intenciones acerca de mi hermana. No piense eso. No le he dicho ya que ahora no. Además, su hermana me odia. Estoy persuadido de que es así, pero no se trata de eso. Vaya, está persuadido de que me odia, repitió Svidrigailov con una irónica sonrisa. Tiene razón, no me ama. Pero no esté nunca seguro de lo que pasa entre marido y mujer o entre dos amantes. Siempre hay algún rinconcito que escapa a la observación de todo el mundo y que solo ellos dos conocen. ¿Se atreve usted a sostener con toda seguridad que Avdotia Romanovna me miraba con repugnancia? Algunas expresiones y palabras de doble sentido de su relato prueban, a mi entender, que abriga aún ciertos proyectos acerca de Dunia, a los que resiste a renunciar, y que bien entendidos son infames. ¿Cómo? No me explico cómo he podido dejar escapar esas expresiones y palabras a que usted se refiere, observó Svidrigailov con cierta alarma, sin parar mientes en el epíteto que calificaba sus designios. Acaba de desenmascararse. ¿Por qué finge ese temor? ¿A qué responde su confusión? ¿Yo temor? ¿Confusión? ¿Cree que puedo tener miedo a usted? Sería más bien usted quien debería tenerlo de mí, querido amigo. Vaya unas cosas que se le ocurren. Por otra parte, veo que estoy un poco mareado, un poco más, y cometía otra tontería. Al diablo el vino. Felipe, trae agua. Tomó la botella de champaña y sin adoptar mayores precauciones, la arrojó a la calle por la ventana. El mozo trajo agua. Todo ese estúpido, prosiguió Svidrigailov, humedeciendo una servilleta y colocándosela sobre la cabeza. Con una sola palabra puedo ponerlo contra la pared y disipar todas sus sospechas. ¿Sabe usted, por ejemplo, que estoy por casarme? Ya me lo dijo en otra ocasión. ¿Se lo dije? No lo recordaba. Pero no puede haberlo afirmado de manera categórica, porque entonces aún no había visto a la novia. Era solo un proyecto. Ahora ya la conozco. Y es cosa resuelta. Si en este momento no reclamaran mi atención asuntos urgentes, lo invitaría a venir conmigo a su casa. Me gustaría conocer su opinión acerca de mi futura. ¡Ah, diablos! Solo me quedan 10 minutos. Vea mi reloj. Mi matrimonio no deja de ser una cosa curiosa en su género. Pero, ¿dónde va? ¿Quiere irse otra vez? No. Ahora estoy resuelto a quedarme. ¿Quiere decir que no se irá? Ya veremos. Lo llevaré a casa de mi prometida para que la vea, pero no ahora. Debemos separarnos. Usted se irá por la derecha y yo por la izquierda. ¿Conoce a la señora Reschlich, en cuya casa vivo en la actualidad? ¿Ha oído hablar de ella? ¿No es cierto? Esa mujer de la que se dice que fue la causante
de que una muchacha de 15 años se arrojara al agua en pleno invierno es la que ha preparado todo. Debes aburrirte solo, te conviene casarte, me dijo. Una mujer joven y bonita te haría pasar el tiempo en forma más agradable. En efecto, soy un hombre taciturno y sombrío. ¿Me creí alegre? No, soy triste. No hago mal a nadie, pero me encierro. Me aíslo de los demás y paso días enteros sin despegar los labios. Sé de antemano cuáles son las intenciones de esa bribona de Reschlich y prefiero decírselo desde ahora. Tienen la idea de que pronto me cansaré de mi esposa y la abandonaré, dejándola en sus manos. Entonces podrá lanzarla a la circulación para gente de nuestra condición social o tal vez de círculos más elevados. Me dijo que el padre de la joven es un exfuncionario, un pobre anciano medio paralítico que desde hace 3 años no abandona su sillón. La madre es una mujer inteligente y un hermano empleado en alguna parte, en provincias, no ayuda a sus progenitores. Hay también una hija casada, de la que carecen de noticias, y como si no fueran bastantes bocas que mantener, han tomado a su cargo a 2 sobrinitos huérfanos. La hija menor salió del colegio antes de haber finalizado sus estudios. El mes que viene cumplirá 16 años, y entonces podrán casarla, para lo que cuentan conmigo. Fuimos a ver a esa gente, me presenté como propietario, viudo, de buena familia, provisto de buenas relaciones y de fortuna. ¿Qué significa que yo tenga 50 años y ella apenas 16? ¿Quién se fijaría en eso? ¿Acaso no soy un buen partido? Hasta un partido excelente. Si me hubiera visto hablando con los padres, podía pagarse algo por verme. Llegó la chica. Hizo una reverencia. Figúrese que todavía lleva la pollera corta, un verdadero botón de rosa, apenas abierto. No sé lo que piensa usted de los rostros de las mujeres, pero para mí, aquellos 16 años, aquellos ojazos aún infantiles, aquella timidez y aquel pudor, tienen más encanto que la belleza. Sin embargo, la chica es más bonita que una imagen, con sus cabellos rubios, sedosos y rizados, sus labios frescos y rojos como la grana, sus senos que comienzan a insinuarse, algo que escapa a toda ponderación. Después de haber conversado con los padres, declaré que algunos asuntos de familia me obligan a realizar las cosas con la mayor premura, y al día siguiente, es decir, anteayer, éramos ya novios. Desde entonces apenas llego, la siento en mis rodillas y no la suelto. A pesar de su tímida resistencia, cubro su rostro de besos. Como es natural, la madre le habrá hecho comprender que un futuro esposo puede permitirse ciertas libertades. En resumen, una verdadera perla. Este estado de novio es tal vez más agradable todavía que el de marido. Hay en él lo que se llama la nature et la vérité. A pesar de que hemos hablado muy poco, he notado que esa niña está lejos de ser una boba. A veces me mira a hurtadillas, con cierta complacencia. Su rostro tiene algo de la Madonna de Rafael. Ese algo que salta a la vista en la cara de la Virgen de la Capilla Sixtina. Fantástico. Una expresión de tristeza sobrenatural. Una vez concertado el noviazgo, le llevé regalos por valor de 1.500 rublos. Un broche de diamantes, una diadema de perlas, un juego de toilette de plata. La carita de la Madonna resplandecía. Ayer la senté como de costumbre en mis rodillas, pero debía hacerlo con excesivo entusiasmo, porque se puso roja como una amapola y las lágrimas asomaron a sus ojos. No quiso traicionarse y se contuvo, pero cuando los demás salieron por un instante y nos dejaron solos, me echó los brazos al cuello por primera vez y me besó, jurándome que sería una excelente esposa para mí, obediente y fiel, que me haría feliz, que me consagraría a su vida, cada instante de su existencia, y que a cambio solo pedía mi estima y mi cariño. No necesito regalos, me dijo. Confieso que estas declaraciones en los labios de una joven angelical, vestida con un vaporoso traje de tul,
con la frente adornada de pequeños bucles sedosos y las mejillas coloreadas por un pudor virginal, mientras en sus ojos brillan lágrimas de entusiasmo, son en verdad deliciosas. ¿No es la palabra que conviene deliciosas? Eso vale algo, ¿no le parece? ¿Tengo o no razón? Bueno, lo llevaré a casa de mi prometida, pero no ahora. En suma, esa monstruosa diferencia de edad y de educación constituye un incentivo más para su desorbitada sensualidad. ¿Es posible que piense realmente en casarse en parecidas condiciones? ¿Por qué no? Seguramente. Cada cual es dueño de encauzar su vida como mejor le place, y el que mejor sabe engañarse a sí mismo es el que más partido saca de ella. De pronto se ha convertido usted en un hombre virtuoso. Apiádese de mí, estimado amigo, puesto que soy un pecador. No obstante, se hizo cargo de los huérfanos de Catalina. Va sin decir que no ha obrado sin motivos. Ahora lo comprendo todo. En general, amo mucho a los niños, respondió Svidrigailov lanzando una sonora carcajada. A este respecto puedo narrarle una historia singular que aún no ha ocurrido, no ha concluido. Desde el día de mi llegada me apresuré a frecuentar toda clase de cloacas. Hacía 7 años que no las pisaba, ¿comprende? Sin duda habrá notado mi animadversión a reanudar trato con mis antiguos amigos o conocidos, de los que huyo como de la peste. Pero esto es otra cosa. Cuando residía en el campo, solía apoderarse de mí una nostalgia mortal al recordar todos los lugares clandestinos a los que concurría mientras estuve aquí. Donde un espíritu avisado haya tantas oportunidades de instruirse a costa de los demás. El pueblo se entrega a la ebriedad. La juventud educada se consume por su inacción en sueños y fantasías quiméricas, embrutecida por las teorías ajenas. Los judíos acuden a todas partes, de todas partes, olfateando el dinero, y el resto se entrega a los placeres y a la molicie. Una noche fui a dar a un baile de los llamados familiares, un lupanar inmundo. Cuanto más bajas y más hediondas, más me gustan esas salas. Se bailaba de una manera que yo jamás había visto. Es innegable que se han realizado progresos en ese terreno. De pronto vi a una niña de unos 13 años, decentemente vestida, entregada a la danza en brazos de un mozalbete. Puede imaginarse qué clase de baile era ese. La jovencita parecía hallarse poco cómoda. Estaba roja como un tomate, y llegó un momento en que, creyéndose ofendida por el poco comedimiento de su acompañante, se echó a llorar. El mozalbete no se amilanó por su actitud y comenzó a dar vueltas y más vueltas con ella en brazos, permitiéndose toda clase de libertades. Los demás tomaron la cosa a risa. Esos son los espectáculos que agradan a nuestro público, aún en esas infectas salas de baile. Algunos empezaron a gritar: ¡bien hecho! ¿Para qué viene si no le gusta? Este no es lugar para criaturas. Como comprenderá, a mí se me importa un rábano que se diviertan o no según las leyes de la lógica, pero vi enseguida lo que me convenía hacer, y me senté al lado de la mamá, que presenciaba la escena entre confusa y temerosa. Comencé por decirle que toda esa gente eran unos groseros, que no sabían distinguir a las personas que merecían ciertas consideraciones. Le dije que no era de San Petersburgo, y le di a entender que poseía mucho dinero, y por último me ofrecí para acompañarla. Aceptó, y acompañé a la madre y a la hija a su domicilio. Una pensión infame. Por el camino me enteré de que no tenía un copec y que habían venido a esta ciudad no sé por qué asunto. Rápidamente les ofrecí mi ayuda moral y material. La buena mujer agradeció y aceptó mis ofrecimientos, manifestando que consideraba una suerte y un honor haberme conocido. Supe que habían concurrido a ese baile por equivocación, creyendo que allí se enseñaba en realidad a bailar. Propuse mis buenos oficios para completar la educación de la niña
enseñándole bailes modernos e idioma francés, y aceptaron con verdadero entusiasmo. Desde entonces, estoy en relaciones con ellas. También iremos a verlas si quiere, pero no ahora. ¡Basta! Termine de una vez con sus repugnantes historias, canalla. Usted es el colmo de la ruindad y la degeneración. ¡Vaya! Otra vez apareció Schiller. Nuestro Schiller. La vertu va-t-elle s'énicher? ¿Sabe que me siento tentado de referirle cosas de estas por el gusto de oír sus exclamaciones? Le aseguro que es para mí un verdadero placer. No lo dudo. ¿Acaso en este momento no me considero yo mismo ridículo?, refunfuñó Raskolnikov. Svidrigailov se echó a reír a mandíbula batiente. Por fin llamó a Felipe, pagó la adición y se levantó para salir. Estoy un poco alegre. Ese champaña, dijo Svidrigailov, pero le aseguro que sus reacciones me producen verdadero placer. Lo comprendo perfectamente, declaró Raskolnikov, levantándose a su vez. Para un innoble libertino como usted, tiene que ser una satisfacción contar aventuras de esa clase, en especial cuando tiene en vista ciertos proyectos de la misma índole y en presencia de un hombre como yo. Debe ser una sensación muy agradable. No tome las cosas de ese modo, replicó Svidrigailov, un tanto sorprendido. Usted es cínico a su manera, pero no dejó de reconocer que tiene pasta para concebir ciertas cosas y hasta para ejecutarlas. Bien, despidámonos ya. Lamento que nuestra entrevista haya sido tan corta, pero... No, aguarde un poco. Yo saldré primero. Svidrigailov abandonó el cabaret y a los pocos segundos Raskolnikov hizo lo propio. Ya en la calle, Svidrigailov pareció volver a su estado normal, disipándose la leve embriaguez de que diera muestras. Parecía preocupado y fruncía el ceño, como si lo asaltara una inquietud. Raskolnikov había observado que en los últimos instantes Svidrigailov adoptaba hacia él una actitud cada vez más grosera y sarcástica. Ahora, usted tomará por la derecha y yo por la izquierda, a menos que prefiera lo contrario. Adiós, mi estimado amigo, hasta que tengamos el placer de volver a encontrarnos, dijo Svidrigailov y se dirigió hacia la derecha, en dirección al mercado de Leno.